En 1956, el arquitecto John Lautner diseñó la Chemosphere House en Los Ángeles, una estructura octagonal que parece flotar sobre la colina. Vivir allí no es solo un lujo, es una experiencia sensorial que desafía la gravedad y literalmente reconfigura la percepción de quien la habita. Bienvenidos amigos, mi nombre es Cristian Reyes y hoy exploraremos en este video la neuroarquitectura, una disciplina punzante que combina la arquitectura, la psicología y la neurociencia. Todo esto para diseñar espacios que influyen en nuestra mente. Vamos a conocer cómo los muros, techos y ventanas, los elementos más inertes, pueden influir en nuestro cerebro sensaciones agradables, estresantes, de ansiedad o de serenidad. Así que prepárense para recorrer siglos de historia, teorías científicas rigurosas y casos inspiradores. Al final, espero que puedas ver no solo los edificios, sino los reflejos de tu propia biología en ellos. Durante siglos hemos creído que la arquitectura era el arte de crear espacios para los cuerpos, pero no es así. La verdadera arquitectura es el arte de esculpir la mente humana. En este video vamos a desvelar las leyes de la neuroarquitectura, la ciencia que revela cómo cada línea, cada luz, cada sombra en la que vives tiene influencia sobre ti. Y cuando conozcas sus reglas, jamás volverás a ver a tu casa, tu oficina o a tu ciudad misma de la misma manera. Así que vamos a ello. El término neuroarquitectura empezó a ganar fuerza desde la fundación en 2003 de la Academy of Neuroscience of Architecture. Su nacimiento moderno se lo debemos a figuras como el neurocientífico Fred Cage y al arquitecto John P. Eberhard, quien esta es la figura clave de toda esta disciplina. John P. Eberhard es quien en 2003 fundó la Academia de Neurociencias para la Arquitectura. Su premisa es una ley de poder. El espacio no es un contenedor pasivo, es un agente activo que ayuda a moldear nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro comportamiento. Esta disciplina se sitúa en la intersección de la neurociencia, la psicología conductual, la percepción y el diseño arquitectónico. Aquí es importante tener en cuenta que no es solo un estilo arquitectónico ni una casa mágica, sino un lente, una herramienta para entender cómo nuestro entorno construido interactúa con nuestro sistema nervioso. La neuroarquitectura no es Feng Shui con bata blanca, es una disciplina científica que estudia cómo el entorno construido afecta a nuestro cerebro, desde nuestras emociones hasta nuestra propia fisiología. Tradicionalmente, la arquitectura se ha centrado en la funcionalidad, en la estética, en códigos y en eficiencia estructural. La neuroarquitectura añade el factor ser humano como ese ser biológico que percibe. Permite formular preguntas como ¿por qué un pasillo me agobia? ¿Por qué ciertas salas de hospital aceleran la recuperación? ¿Cómo diseñar espacios de terapia que reduzcan la ansiedad del paciente? La arquitectura estética no es solo belleza, es un estímulo sensorial, emocional y cognitivo. Todo esto obviamente afecta a nuestro cerebro. Piensa por ejemplo en la Catedral de Notre Dame. Sus altísimos vitrales y bóvedas no fueron construidos solo para glorificar a Dios. Fueron un arma psicológica diseñada para hacerte sentir pequeño, abrumado, para inducir una experiencia de lo sublime, de lo divino. Ese es el mismo principio que usa un casino en Las Vegas, sin ventanas, sin relojes, esto con el fin de secuestrar tu sentido del tiempo y animarte a perderlo todo. La diferencia entre rezar por tu alma y apostar tu sueldo, al final, en ambos lugares sales más pobre, solo que por razones un poquito ligeramente distintas. Hablemos de los beneficios que nos puede brindar la neuroarquitectura. En primer lugar, la ley del bienestar forzado. El estudio de Roger Ulrich en 1984 fue un punto de inflexión. Demostró que los pacientes en habitaciones con vistas a la naturaleza tenían estancias hospitalarias más cortas y necesitaban menos analgésicos. El entorno no solo ayudaba a curar sus mentes, aceleraba la cicatrización de sus cuerpos. Por ende, la neuroarquitectura nos ayuda a mejorar el bienestar emocional y nuestra salud mental. Espacios bien diseñados son estímulos sensoriales que reducen el estrés, la ansiedad y la fatiga sensorial. La neuroarquitectura
Se aplica en el diseño de hospitales cuyos espacios contribuyen al proceso de sanación. Por ejemplo, con un diseño inclusivo y saludable, personas con Alzheimer, déficits sensoriales o trastornos de atención pueden mejorar su adherencia terapéutica. Espacios de terapia más agradables pueden facilitar la motivación y continuidad del proceso. Segundo, la ley de la productividad invisible. Investigaciones del Laboratorio de Neuroarquitectura de la Universidad de Delft demuestran que las aulas con iluminación natural y ventilación adecuada mejoran los resultados de los exámenes de los estudiantes hasta en un 25%. El espacio no es que te haga más listo, pero elimina los obstáculos para que tu inteligencia fluya. Eso se conoce como optimización cognitiva y nos ayuda a tener una atención más sostenida, mejorar nuestra memoria de trabajo y una creatividad mucho más estimulada. En tercer lugar, la ley del estado de ánimo luminoso. La exposición a la luz natural regula el cortisol y la melatonina. Un espacio bien iluminado es un ansiolítico natural sin receta médica. Pero también hablemos un poco de los desafíos a los que se enfrenta la neuroarquitectura. En primer lugar, la trampa de la eficiencia brutal. El movimiento moderno, con Le Corbusier a la cabeza, nos vendió la máquina para vivir. El resultado, urbanizaciones de bloques de concreto que, como Pruitt y Go en Saint Louis, se volvieron tan inhumanas e inseguras que tuvieron que ser demolidas. La eficiencia sin humanidad crea monstruos. En segundo lugar, el espejismo de la estética vacía. Un rascacielos de cristal puede ganar premios de diseño, pero si sus espacios interiores son laberintos claustrofóbicos con aire reciclado, está envenenando sutilmente a sus ocupantes. La belleza sin funcionalidad biológica es una cárcel de oro. Es como esa relación tóxica donde todo parece perfecto en las fotos de Instagram y en los reels de TikTok, pero dentro te está drenando la energía y la voluntad de vivir. También, por otro lado, mencionemos algunas críticas que se le realizan a la neuroarquitectura. Por ejemplo, la evidencia todavía es incipiente. Hay muchos estudios piloto, pero pocos con muestras grandes y con replicaciones escasas también. Otro punto a tener en cuenta es la variabilidad individual. Un mismo espacio puede provocar reacciones distintas según la cultura, la historia personal y la sensibilidad de cada individuo que está dentro de ese mismo espacio. Por otro lado, los costos y la viabilidad práctica. Aplicar diseños neurocientíficos puede encarecer proyectos o chocar con las regulaciones de la ciudad donde se realizan. También hay que señalar el reduccionismo. Existe el riesgo de asumir que solo los estímulos arquitectónicos explican todo y dejar de ver el contexto social. Por último, el efecto moda charlatanería. Algunas propuestas van de pisas un ladrillo y te curas. Hay que tener cuidado con las pseudoafirmaciones sin respaldo científico. Imagina a un arquitecto con delirios de grandeza que cree que puede reconstruir tu cerebro solo con su fachada. Bueno, algo así cada tanto ocurre en conferencias de diseño del bienestar. Ojalá sus facturas sean más económicas que sus pretensiones como arquitectos. En los años 70, un arquitecto y matemático llamado Christopher Alexander se rebeló contra el establishment. Él no creía en dioses del diseño como Frank Lloyd Wright, creía en los patrones atemporales que surgen de la naturaleza y la psique humana. Su obra maestra, Un lenguaje de patrones, no es un simple libro de arquitectura, es un grimorio de 253 patrones, desde ventanas al sur hasta cementerios de la ciudad, que, según demostró, resonaban profundamente con nuestro cerebro. Su proyecto para la Universidad de Oregon no comenzó con planos, sino con la observación de cómo la gente realmente usaba el espacio donde se movía. Christopher Alexander demostró una ley de poder. El mejor diseño no es impuesto por un genio, sino descubierto a partir de la sabiduría colectiva y la biología. Él no diseñaba edificios, cultivaba ecosistemas donde la comunidad y la mente individual pudieran florecer. Sus principios, considerados románticos entonces, han sido validados por la neurociencia medio siglo después. Fue un profeta que hablaba un lenguaje del cerebro en un mundo sordo, que solo entendía el lenguaje del concreto. Para ejemplificar el poder simbólico e histórico de conectar espacios con la mente, podemos citar el Salk Institute y la relación entre Jonas Salk
y el arquitecto Louis Kahn, con la supervisión también conceptual de Fred Cage y John Eberhard. En la década de 1960, Jonas Salk, el creador de la vacuna contra la polio, encargó la construcción del Salk Institute en La Joya, California. El fin no era solo un laboratorio, sino un entorno que inspirara contemplación, conexión con la naturaleza e incluso estados de reflexión creativa. Louis Kahn diseñó un complejo donde los laboratorios se flanqueaban con un corredor central abierto de punta al océano, con líneas claras, materiales sobrios y un uso inteligente de la luz natural. La idea era que los científicos, al mirar el horizonte entre experimentos, sintieran algo de trascendencia. Por otro lado, Fred Rusty Gage, investigador del Salk Institute, más tarde usaría esa sensibilidad espacial para impulsar la idea precisamente de la neuroarquitectura, argumentando que los espacios que habitamos moldean nuestras neuronas. Por su parte, John Paul Eberhard mucho después organizó el puente institucional al fundar la Architecture of Neuroscience Academy, conectando la neurociencia y la psicología con la arquitectura como una disciplina formal. Estas historias nos muestran cómo aún antes de que existiera el término, había intuiciones poderosas sobre el espacio y la mente. ¿Cómo puedes convertir tu consultorio, tu hogar o el espacio de un paciente en un aliado terapéutico? No se necesita un presupuesto millonario, solo aplicar leyes de poder neuroarquitectónicas. Por ejemplo, la ley del refugio con vista. Crea espacios que sean a la vez protectores y conectados. Una silla de espaldas a la pared con una vista despejada a la puerta y una ventana, reducen la ansiedad subcortical al satisfacer nuestro instinto ancestral de seguridad y prospectiva. También podemos acudir a la ley de naturaleza biomimética. Introduce elementos biomórficos, esto no son solo plantitas bonitas. Un estudio de 2019 del Journal of Environmental Psychology muestra que solo la presencia de madera natural y formas orgánicas reduce el estrés. Usa texturas y colores y formas que imiten a la naturaleza. También la ley del control perceptivo. Dale al usuario control sobre su entorno inmediato. Una cortina que pueda abrir o cerrar, una lámpara cuya intensidad pueda regular. La falta de control es un estresor psíquico primario para todos los seres humanos. Otro también es la ley de composición cromática. Olvida el blanco hospitalario. Usa paletas de colores tierra y azules suaves para zonas de calma. Ten en cuenta que los colores cálidos e intensos como los tonos rojos o naranjas son para espacios de socialización y de energía, no para una sala de terapia. En el contexto de la psicología clínica, por ejemplo en la terapia, en la consulta, en la intervención espacial, podemos plantear propuestas un poquito más prácticas. Por ejemplo, puedes hacer un mapa emocional del espacio. Solicita al paciente que describa cómo percibe el entorno. Ten en cuenta el control de estímulos como poder ajustar la iluminación, controlar reflejos molestos y eliminar saturación visual. También ten en cuenta la zonificación terapéutica. Es importante saber diferenciar áreas como el espacio de espera, el espacio de consulta o un espacio exclusivo para la relajación. Puedes hacer uso de tonos suaves, plantas o tapices, y en ese sentido también nos puede ayudar el tener en cuenta los materiales y las texturas. Incorporar elementos naturales como madera y plantas pueden contribuir a generar una mejor atmósfera en el espacio terapéutico. Por otro lado, también trata de evitar superficies muy reflejantes o brillantes que fatiguen la vista. Es importante también considerar los elementos móviles, permitir que el paciente o tú mismo como terapeuta pueda reorganizar sillas, mesas para sentir agencia, control en ese espacio. También hay quienes se sirven de estimulación sensorial controlada, como música ambiental sutil, aromas suaves, toques decorativos con texturas sin llegar a ser sobreestimulantes. También es importante mencionar la evaluación y la retroalimentación. Antes y después de cambios pequeños, aplica cuestionarios de percepción, escala de confort ambiental, alguna escala de ansiedad, de bienestar, etc. Usa herramientas simples como fotos del espacio, registros de estado subjetivo, obviamente del cliente, durante las sesiones en distintos días de sesión. Si es posible, también colabora con colegas de arquitectura o de diseño de interiores, que son personas un poquito más sensibles para proponer mejoras más profundas a esos espacios.
Importante también mencionar los límites éticos y las expectativas. En base a las críticas antes señaladas, es importante tener en cuenta que no es posible ni viable hacer promesas de que el espacio te va a curar. Una depresión profunda, pues el cliente lo más probable es que necesite tratamiento psicológico como tal, y no solamente un espacio bonito. Considera la accesibilidad, la diversidad sensorial para personas con trastornos sensoriales como autismo o personas con hipersensibilidad. Así que aunque no todos los consultorios puedan transformarse radicalmente, pequeños ajustes pueden hacer grandes diferencias subjetivas. Llegamos al momento de hacer algunas recomendaciones de libros y películas para todos aquellos que quieran seguir profundizando en este tema tan novedoso e interesante. Primero, como siempre, vamos a mencionar los libros. En esta ocasión, el primer libro que les recomiendo en este siempre grupo de 3 es Mind in Architecture Neuroscience, Embodiment and the Future of Design, de Giovanni Pallasma y otros autores. En este libro se aborda cómo los sentidos corporales y la percepción encarnada intervienen en el espacio. Importante mencionar que este libro viene mencionado en la bibliografía de Eberhard. El segundo libro es The Eyes of the Skin, Architecture and the Sense, de Giovanni Pallasma también. Aunque no diga neuro, enseña cómo la percepción sensorial es fundamental en la arquitectura, muy citada en círculos arquitectónicos e interesados en la neuropráctica. El tercer libro es Brain Landscape, The Coexistence of Neuroscience and Architecture, de John P. Eberhard, el manifiesto fundacional de la disciplina, directo de uno de sus pioneros, un clásico que reflexiona cómo la arquitectura puede dialogar con la biología cerebral. Y ahora amigos, pasemos a la recomendación de las películas. La primera película que les recomiendo es El Cubo, de 1997. Una lección de terror sobre cómo un espacio absurdo y hostil puede destruir la psique humana, la antítesis de la neuroarquitectura. En segundo lugar, les recomiendo Parásitos de 2019. Observa la diferencia brutal entre la casa luminosa y elevada de los ricos y el sótano húmedo y subterráneo de los pobres. El espacio como determinante de la clase y del destino. En tercer lugar, Blade Runner 2049 de 2017. La ambientación de espacios urbanos densos, claustrofóbicos o luminosos ofrecen un estudio visual de cómo la arquitectura puede incrementar la melancolía, la asfixia existencial o la fascinación, útil para el análisis psicológico de entornos. Y amigos, si quieren profundizar aún más en este tema, les dejo las fuentes bibliográficas de este video en la descripción del mismo. Hemos recorrido un camino desde la definición precisa de la neuroarquitectura, pasando por sus promesas y límites hasta casos históricos que ilustran su potencia. En el fondo, la lección, y la paradoja también, es que un espacio no es un fondo neutro. Obviamente, influye en nuestras acciones, como ese actor silencioso que coopera o conspira con nuestra mente. Si eres psicólogo clínico, arquitecto, investigador o simplemente curioso, te invito a mirar tu sala, tu consultorio, tu ciudad con ojos de neurona. ¿Qué me está susurrando este muro? Pues desde las cavernas que nos protegían de los depredadores hasta los rascacielos que nos aíslan del suelo, hemos estado en una conversación constante y silenciosa con nuestro entorno. La neuroarquitectura no es una tendencia de diseño, es el redescubrimiento de un lenguaje ancestral que siempre hemos sabido, pero que la arrogancia moderna nos hizo olvidar. Así que amigos, la próxima vez que entren en una habitación y se sientan instantáneamente ansiosos, o en un espacio que te invite a respirar profundo, pregúntate qué leyes de poder están operando sobre mí. Tú no eres un invitado pasivo en los espacios que habitas, eres un participante activo en un diálogo biológico. La maestría no consiste en construir el edificio más alto, sino en diseñar el espacio que te permita convertirte en la mejor versión de ti mismo. Tal vez no transformes edificios enteros de un día para otro, pero puedes empezar con el rincón donde haces terapia, donde meditas o donde duermes, y ese pequeño cambio puede resonar como un eco en tus emociones. Así que amigos, hay que tomar el control de nuestro entorno y pues tomar el control con ello de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra conducta. Si este video les hizo ver el mundo de otra manera, les pido que me ayuden a compartirlo, se suscriban para seguir construyendo más leyes de poder en nuestra mente.
Recuerda, el primer espacio que necesitas rediseñar es tu propia percepción. Hasta aquí dejamos este video, amigos. Gracias por acompañarme. Si te gustó el video, dale like, comenta qué espacio te ha marcado emocionalmente y suscríbete para seguir explorando nuestras mentes, nuestros espacios y nuestros sentidos. Nos vemos en el próximo video, amigos. Chao.